Aquasec es una empresa operativa a nivel nacional especializada en eliminar definitivamente la humedad en construcciones y viviendas. Todos sus ensayos en laboratorios están encauzados a identificar las diferentes causas de la humedad y están dirigidos a eliminar los problemas de raíz. A todos estos problemas de humedad, la empresa Aquasec ofrece soluciones definitivas, sea cual sea su origen, con una garantía de hasta 30 años. Además, ofrecen un diagnóstico completo y gratuito llamando al teléfono 900 809939. Temos un programa de moita variedade educativa. Preparados e preparadas, amigas e amigos, comezamos Xornal Escolar. A primeira actividade que queremos compartir con vos é da que disfrutaron mozas e mozos de varios institutos de Ourense no auditorio Teatro en Francés. Da la vuelta. La columna vertebral, que la tiene completamente desviada. Vamos a arreglarlo. Venga. Étire les bras. Étire. Parfait. Et les mains comme cela. Très bien. Et la tête aussi. Comme ça. La tête. La tête. Cabeza. Así. Así. Sí. Venga. Y un poco de música. Allez. Venga. Más rápido. Allez. Allez. Muy bien. Perfecto. Venga. Ahora sí, el pantalón. No, de verdad. En pelotas. Oh, que es tímido, no pasa nada. Ven conmigo. ¿Estás mucho mejor? Sí, seguro, ¿eh? Vale, pues un fuerte aplauso para él. Gracias. A ver, contame, que tal? Pois moi ben, me gustoume moito, me gustou a participación de os chavales, non? O facían moi ben, poníanlle moitas gas, tamén facían cousas moi graciosas para a nosa idade. A verdade que molou, Tívamos moi atentos e atentas todos. De que instituto ves? Da laboral. Esperabas tanta xente aquí con Non, estas... esperábamos que iba a ser 2 ou 3 colexios, pero ao final fomos moita xente. E unha cousiña máis, resultouche doado ou non entender o idioma? Sí, Entender a obra e seguila? Sí, porque ademais as personaxes facían o mellor posible para que pudiéramos entender o despacio non moi rápido. Consideras que este tipo de actividades axuda ou non a aprender un idioma? Axuda moito, Axuda. sí. Gustouvos ou non a obra? Sí, demasiado, la verdad, fue muy graciosa. Tenes participado noutro tipo de teatro así en francés ou é a primeira vez que vindes como... Es la primera vez. Que instituto sodes? Blanco Amor. Blanco Amor. Que valoración faríades así persoal? De 0 a 10, un 10. ¿Qué? ¿Qué dices? De 0 a 10 dixo que un 10. Sí, también, porque es muy graciosa A mí me encantó. la obra. Costouvos entender, seguir o fío da obra ou... A mí entenderla, porque, bueno, no hablo mucho francés, pero sí algo entendí, así que... E credes, e tú costouche non? Como foi? Menos, porque al hablar en español algunas palabras, pues será más fácil. Isto axuda a que aprendades un idioma ou non? Este tipo de actividades. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque te ayuda a abrir el oído a nuevos idiomas. Traballastedes previamente a obra en clase ou foi hoxe directamente? Foi xa de sorpresa, foi unha sorpresa. Sabedes que ahora tendes unha unidade didáctica a traballar e que traballaredes na clase sobre a obra. Sí, pero ainda non nos dixeron como. Algúnha palabra favorita en francés? Medizan.
arrivés. Je Quoi? ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ne sont pas arrivés. Comment qu'ils sont pas arrivés? Ils sont pas. Je sais pas. Et finalement, je suis vraiment désolée. Il va falloir qu'on reporte le spectacle. Quoi? Enfin, Hélène, moi, on m'a dit de commencer. Enfin, regarde, les gens, ils sont installés et tout. Mais c'est pas possible, là. Ils sont où, les comédiens, là? Ils sont partis où, ceux-là? Hombre, no puede ser esto, hein? Les professeurs, je ne sais pas où vous êtes, les professeurs, les responsables des collèges, on va parler un moment et on trouvera une solution pour revenir à la fin de la tournée ou quoi que ce soit. On m'a envoyé ça, là, tout de suite. ¿Qué? Perdonad chicos, ya sé que estamos todos aquí y no sé si habéis entendido bien lo que ha dicho Hélène, pero los actores que tenían que venir para aquí con el autobús y tal, pues resulta que el autobús pues no sé, se ha estropeado, no ha llegado, no sé qué ha pasado, pero me acaban de enviar un mensaje, me han dicho que los traen para aquí en taxi a todos y que no hay problema. Pero ya vienen, ¿no? Sí, ya vienen, me han dicho nada, que si podemos esperar una hora o dos, empezamos. ¿Qué? ¿Vale? Una hora o dos. Estivemos no auditorio disfrutando da obra e agora atopome no IES Ferro Couselo, moi ben acompañada, e que me van contar un pouco como traballaron esta obra na clase, previamente, e o disfrute que tiveron de haber aí participado no auditorio, porque algún de vos tivo que sair ao escenario? Non, non, ai. Bueno, pois vamos a escoitalos a ver que opinan eles da actividade. Eu opino que é unha obra de teatro en francés, aínda que é fácil de entender, porque os actores pois xesticulan moi ben para que nós podamos comprendela mellor. Ten un toque cómico, xa que, bueno, había partes na que escachábamos de risa, e a min encantoume. Rime moito e gustoume tanto que incluísen ao público. Gustoume que comentaran bastantes cousas en castelán para entender e todo. Foi a obra máis divertida que vin en francés. De todas as obras que vimos, pois creo que foi a millor, que involucraran o público e todo, estuvo moi ben. A mí también me gustó mucho porque aunque cambiaron más o menos el concepto de la obra, ya que la trabajamos en clase, sí que tuvo su toque fiel porque se centraron bien en el argumento de la obra. A mí pareceme que esta foi das mellores de todas en canto ao idioma, que tuvera alternancia entre o español e o francés, estuvo bastante ben. A mí me pareció muy divertido porque la verdad, aunque no entendieras muy bien francés, que no es el caso porque aquí estudiamos mucho, pues podías entender bastante la obra porque incluían a todos los públicos. Nos gustó mucho, tenía momentos cómicos y incluían a la gente del público y se entendía perfectamente. Rin casi toda a obra, ainda que tuvera así unha como non entendía ben, o pasei moi ben. Pois nada, queda aventura para repetir, verdade? Sí, e o nivel de francés subiu ou non? Sí. Voltaremos para o ano, para que continúen ca actividade desde educación, Sí, hai que involucrarse, señores políticos. Toma. Se superamos dicirlo en francés, pero non o entenden, así dicimos yo clariño. Sigan apoiando a actividade educativa. Unha boa forma de garantizar a aprendizaxe é facelo de forma lúdica, así que disfrutamos e aprendemos. Bonjour, comment ça va? Gracias por recibirnos. Xornal Escolar es nuestro programa. Venimos a todas las actividades educativas que hay en la provincia. Y la vuestra nos encantó. Teatro en francés. ¿Os presentáis? ¿Quiénes vinter sendo? ¿Quiénes sois? Sí, pues somos BHM Producciones, ¿de acuerdo? Yo soy Ángel Pérez. Yo soy Nico Verove. Y yo, Hélène Rassenbren. Bueno, salieron los niños y niñas encantados. ¿Qué valoración hacéis vosotros? ¿Con qué intención el tema del idioma? ¿Cómo lo trabajáis para ganaros el público como lo habéis ganado? Bien, bueno, hay que decir que hace ya muchísimos años que trabajamos en este sector, en el sector del teatro infantil o juvenil en idiomas, en francés, en nuestro caso, y la verdad que supongo que la experiencia ya hace que, pues, que avancemos y que vayamos bastante rápido, conozcamos a nuestro público, y hace muchos años que venimos también aquí a Ourense, cada año estamos aquí, y bueno, siguiendo siempre una línea pedagógica concreta con el idioma, pues trabajamos comedia,
comedias, clásicos de la literatura francesa o francófona, y las adaptamos para ellos y para ellas. O sea, hacemos este trabajo desde hace mucho tiempo para que pasen también, sobre todo que lo pasen bien, que vengan al teatro, porque es algo que hoy en día pues no estamos tan acostumbrados, no vamos mucho al teatro, y para muchos es a veces su primera experiencia, ¿eh? O sea, hay muchos chicos y chicas que vienen al teatro por primera vez a vernos a nosotros, y bueno, es un placer, a veces una pena, ¿no? Porque podrían ir más a menudo, pero bueno. Contagiáis, seguro, ¿eh? Sí, ese es el objetivo, o sea, el objetivo es que vengan no solo a disfrutar, ¿no? O sea, que vengan solo a pasar para el aprendizaje, sino para disfrutar del teatro, que aprendan a apreciar el teatro, a ver lo que es, que lo pasen bien. Y a la vez estamos pues transmitiendo, ¿no? Ese mensaje, ¿no? El idioma de forma pedagógica. Sí, es verdad que usamos los dos idiomas. Lo facilitáis muchísimo, que yo no me entero de francés, sí. Y me he enterado de la obra toda. Pues ahí está, el objetivo. Entre vuestros gestos, vuestra energía. Ahí está, energía, porque sudamos mucho. Y aún os queda otra, ¿no? Ahora tenemos otro pase, sí. Y ahí está, el objetivo es que lo entiendan todo, a pesar de no entender todo lo que decimos en francés. Es el objetivo con el estilo. Seguimos un estilo de comedia del arte, en este caso, y bueno, nos va muy bien con esta obra de Molière, este clásico de Molière, Le Malade Imaginaire, el enfermo imaginario. ¿Una palabra preferida así en francés para terminar la entrevista, esta charla que tuvimos? La palabra preferida en francés, la vuestra. La palabra preferida en francés. Amour, yo no lo digo bien. Amour, je t'aime. Ay, qué bonito. Je t'aime, suena muy bien en francés. Sí. Bueno, a mí me gusta también en francés galego. Suena todo genial. O en galego también, eu quérote. Es precioso. No xornal escolar sempre estamos aprendendo. Como nos gusta andar de bule, acudimos a Patinaxe Don Bosco para ler as novas de la región. Esto está al lado de mi casa. ¿Un teatro? No, eso es en Berlín. En Berlín, vale. ¡Mira! ¡No te sincronizada! A ver si está mal. No, qué pena, no está mal. A lo mejor está por aquí. A ver si sale mal. Espera. Entrevistándola. A ver. Mar. Mira la mano de Lucas. Mira, Sheila. Es Sheila. Es Sheila. Mira, Sheila. Ella está la hermana de Lucas. Deporte. De río. Sí. A mí me encanta. ¿Dónde pasó esto? Esto creo que no es el pabellón de Remedios. Sí. Anda, non sabía que había unha escola de hockey aquí en Ourense. Esa parece ser a nosa profe. Sí, Yolanda. Os radares móviles xa desde hoy con límites de 90. Ah, infantil, o noso cole. Levan todos unha mascarilla de... Sabes, esas que se pon cando vas ao cole, pero estás malita e non queres contagiarte. Claro, como foi a semana vocacional, los de Salesianos se movilizan contra la contaminación. Leer o periódico é moi interesante. A ti gusta leer? Mira un señor disfrazado. A ti gusta leer? Moito, e a ti? Tamén. E imos parar un momentiño, imos a publicidade e voltamos de seguida con máis actividade educativa.